Bueno, buenas tardes, son las 4 de la tarde del día 16 de mayo del 2023. Continuamos con nuestro tag de fotogrametría y fotointerpretación. Voy a compartir la pantalla para continuar con la presentación. Entonces, hablamos de los principios de fotogrametría y fotointerpretación. Ya hemos comenzado con lo que es la fotogrametría digital, teledetección o percepción remota. Hayamos hecho, digamos, 7 puntos fundamentales que se van a desarrollar. En este caso serían la fotogrametría digital, la teledetección, definición, la historia de la teledetección, los principios de la teledetección satelital, las imágenes satelitales y su uso y aplicación. Hemos hablado entonces de la fotogrametría digital, de todo lo que implica la fotogrametría digital en sus características. Hemos hablado entonces de qué era, por qué se utiliza, cómo se produce, qué soporta ese desarrollo. Y decimos que en la actualidad todos esos procesos son fotogramétricos de manera automática, desde la captura, la interpretación y los resultados. Hablamos de algunas ventajas y desventajas respecto al uso de la fotogrametría digital, de cómo se comporta y cómo se estructura. Hablábamos de la fotogrametría por satélite, ya hablamos que tiene dos grandes divisiones o dos grandes clasificaciones. Una es la teledetección y esta es la fotogrametría satelital. La teledetección como tal se caracteriza por darle importancia, muchísima mayor importancia a la naturaleza del objeto, mientras que la fotogrametría digital se encarga de la geometría del objeto. Entonces, digamos que son las dos grandes formas en que se divide todo lo que es la fotogrametría por satélite. Damos el ejemplo entonces del seguimiento de hechos, efectos, digamos la teledetección, cómo sigue de manera continua y permanente, de manera temporal la mayoría de las veces, lo que son esos eventos a nivel global por lo general. Y teníamos la fotogrametría por satélite cuando decíamos que teníamos fotografías, esas imágenes de satélite que en la que nosotros nos concentramos por la forma, por la geometría, por identificar las características geométricas que tiene cada uno de los objetos que hacen parte de esos procesos. Hablamos también de la teledetección. Digamos que es la teledetección y ya hablamos que es una disciplina científica que tiene como base fundamental la observación, análisis y la interpretación de fenómenos terrestres y atmosféricos. Hablamos que la teledetección tiene una característica fundamental y es que supone la adquisición de información a distancia. Es decir, nosotros no tenemos un contacto directo con el objeto para hacer lo que se llama esa teledetección. Ya hablábamos que esa información de teledetección se hace a través de la radiación electromagnética. Entonces, decíamos que cada objeto emite esa radiación y se refleja directamente. Todos los cuerpos nos vemos sujetos a la radiación electromagnética dentro de la Tierra y están en función, dependen de la temperatura que tenga cada cuerpo. Digamos que esto nos ha permitido, eso ha permitido a los hombres tener un conocimiento mucho más amplio del medio que nos rodea y proporcionar una visión repetitiva y sinóptica de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Como los satélites, algunos están en órbita fija y la Tierra va girando, rotando en su eje, entonces va pasando por ese mismo punto en determinados periodos de tiempo. Entonces yo todo el tiempo voy a tener siempre una perspectiva y voy a estar mirando y detallándome la Tierra en diferentes momentos y bajo diferentes hechos. Decíamos que eso tiene una evaluación para el monitoreo, para la detección de los cambios globales, para la explotación de recursos renovables y no renovables, para usos en meteorología y para el mapeo.
principalmente. Vamos para en términos civiles. Vemos que esa detección tiene unas ventajas. Esa es, digamos que esa cobertura global. Yo tengo diferentes escalas de observación, diferentes niveles de detalle. Yo tengo información sobre regiones no visibles del espectro. Eso vamos a abundar ahora. Y tengo un tratamiento digital de las imágenes recibidas. Tras que las limitaciones no se obtienen modelos con elevación de precisión comparativamente con observaciones in situ en fotografía aérea. Vemos que los modelos de elevación tienen algunas variaciones, pero yo tengo diferentes momentos, diferentes satélites que están orbitando la Tierra, unos en órbita fija, otros en órbita inclinada, en órbita polar, y esas órbitas me van permitiendo a mí tomar imágenes y a diferentes escalas. Yo puedo tener escalas a nivel del mundo, ¿cierto? A nivel de ciudades, a nivel de continentes, y puedo tener escalas a nivel de detalle de pequeñas áreas. Entonces, digamos que es una de las grandes ventajas que tienen las imágenes de la teledetección y las imágenes de satélite. Hablábamos de los 7 elementos que hacen parte del proceso de teledetección. Uno es la fuente de energía. La fuente de energía nosotros, digamos, hay sensores que tienen energía propia, pero casi que la mayoría utilizamos una fuente que es el sol. Una fuente de la radiación solar. La radiación penetra la atmósfera, pero la atmósfera no se comporta pues como algo fijo y continuo, sino que tiene diferentes procesos y capas. Más adelante vamos a reiterar esta afirmación. Y no toda la información, perdón, no toda la atmósfera se encarga de que esas emisiones de luz sean absorbidas, reemitidas y dispersadas. Entonces, no toda la luz que entra es la misma luz que se refleja. Pero la luz que se refleja va al sensor, al sistema del sensor, quien se encarga de enviarlo a un sistema de repetición, de recepción, perdón. El sistema de recepción son la mayoría de las veces esas grandes antenas que ustedes ven, están distribuidas a lo largo de todo el globo terráqueo, y esas antenas ese sistema de recepción pasa a un procesador de imágenes. Y al final, nosotros, adquiriendo de forma directa o a través digamos, de forma gratuita o de forma paga, nosotros hacemos una interpretación y un uso final. Las imágenes ya llegan corregidas, ya tienen una corrección primera que permite luego convertir esa información en una información, digamos que el usuario casi que la única incidencia que tiene es tomar la imagen y simple y sencillamente adaptarla a través de un sistema de información geográfica. Eso es lo único que hacemos nosotros, para hacer esas interpretaciones, que son de gran utilidad, sí, que son de relevancia también, pero digamos que casi que nosotros, las 6 partes del proceso nosotros no las manejamos, simplemente hacemos una interpretación de un uso de esas imágenes a nivel comercial. En esta imagen pues tomamos los diferentes tipos de satélites que hay, los satélites cómo van tomando imágenes de diferentes sectores, los radares, y cómo van orbitando la Tierra. Entonces aquí hay un ejemplo de la temporalidad de las imágenes. Esa misma imagen, tomada en diferentes momentos y en diferentes días, va mostrando cómo van cambiando, ¿cierto? Y aquí el seguimiento a un huracán en la Florida, en Cuba y en México, en el Golfo de México, cómo el huracán se va comportando y cómo le vamos a hacer seguimiento. Nosotros con esa interpretación que hacemos en este escenario que representa la mitad, nosotros podemos hacer seguimiento de cómo va evolucionando y qué ruta tiene, si toma más fuerza o se desvanece y se convierte en tormenta tropical. Eso es lo que hacen los meteorólogos de manera permanente con el uso de imágenes de satélite. Hablamos de una historia referente a la historia de la detección, pues hablamos de algunos hechos irrelevantes. Primero la creación de la fotografía, luego la fotografía de la superficie terrestre a través de un globo, luego el lanzamiento del satélite TIRUS-1, hablamos de los primeros satélites, el primer hombre que orbitó
la Tierra, la llegada a la Luna, el lanzamiento de grandes satélites hacia 1971 y cómo va evolucionando el desarrollo de esos sensores, de esos mismos satélites y cómo van mostrándome a mí imágenes muchísimo más relevantes, muchísimo más interesantes y muchísimo más detalle de la superficie terrestre. Hablamos de algunos avances que ha tenido, digamos, esto es muy europeo, que han tenido los iconos, los ceros, los quickbeer, los outbeer, y cómo yo empiezo a tener imágenes pancromáticas de 4 metros, de 1,8 metros pancromática, 0,65 metros pancromática, o 2,0, 2,4 pancromáticas. Entonces, desde 2006 nosotros venimos teniendo imágenes de gran categoría. Viene 2008, 2010, 2012, ¿cierto? Que hay imágenes muchísimo más detalladas. Y ni que hablar de las imágenes que estamos utilizando ahora hacia el 2021, 22, 23, ya está el Landsat 9, ya hay otros satélites de constelaciones europeas que son muchísimo más detallados, están las constelaciones rusas, están las constelaciones chinas, están las constelaciones indias, están las constelaciones de diferentes países, y las resoluciones en esas imágenes son cada vez más detalladas y más precisas. Continuamos hasta los principios de la teledetección. Frente a los principios de la teledetección, digamos que hay varias condiciones y los principios fundamentales digamos que la detección en la superficie de la Tierra siempre se ha basado en el tema de las ondas electromagnéticas y tienen unos principios básicos que hablamos la fuente de radiación, la interrelación directa entre las ondas electromagnéticas y la superficie, la interrelación de las ondas electromagnéticas y las atmósferas y el tipo de sensor que yo tenga. Entonces, esos principios siempre serán claves y fundamentales para el desarrollo de la teledetección. ¿Por qué esa relación? Ya hemos hablado. Yo tengo una fuente de energía, pero veamos ahora en un momento. La fuente de energía principal es la del sol, pero eso no significa que sea la única. Hay sensores, otro tipo de sensores, los dos satélites, no los radares, que tienen fuentes propias. Entonces, digamos que apoyarían, digamos, un poco esto, pero sí tiene, digamos que sí tiene algún efecto, porque toda la energía incidente, la energía que sale del sol, no es la misma energía que recibe el sensor, porque cuando llega a la superficie de la Tierra, cuando cruza la atmósfera, hay una energía que es absorbida y otra energía que es reflejada. Y esa energía que es reflejada es la que nosotros llamamos como la energía emitida por la superficie. Esa energía vuelve al sensor, al satélite, que de acuerdo a los sensores que él tenga, lo que hace es transformarlas y enviarlas a una estación de recepción que se encarga automáticamente de corregirlas, de ajustarlas y de transmitirlas. Más adelante vamos a ver que digamos que nosotros dependemos muchísimo de este tipo de información. Si yo quisiera cambiar esa estación de recepción en algunos elementos, mucha de la información podría no aparecer ni aparecer clara. Pero eso es lo que sucede. Digamos que son los principios elementales que tiene la teledetección en los términos de lo que llamamos nosotros la teledetección de la superficie de la Tierra. Parece muy sencillo, digamos que parece un ejercicio muy simple, pero este ejercicio tiene una complejidad matemática y una complejidad que permite colocar a qué altura tengo mi sensor, con qué inclinación, qué estoy cubriendo, a qué distancia, con cuántas alturas, ¿cierto? ¿Qué tipo de sensor utilizo? ¿Qué información obtengo? Y cómo transmito toda esa información para que la recepción se encargue de hacer un análisis adecuado, preciso de toda la información y tener información detallada de todo tipo, por temporalidad, por información lógica, por seguimientos, por análisis, por cartografía, toda la información.
información en tiempo real, información en seguimiento a diferentes procesos, ¿sí? Y eso es lo que hacemos nosotros en un principio básico que es la teledetección. Hablábamos también de lo que era la radiación electromagnética. En ese entendido, digamos que la radiación electromagnética es una forma de energía que puede ser únicamente observada por medio de su interrelación con la materia. Solamente a través de la materia nosotros podemos mirar la energía. ¿Listo? O esa radiación electromagnética. Se compone de elementos eléctricos y magnéticos de la materia con la cual se entra en contacto. Y se explica mediante los modelos de ondas y partículas. Entonces, ¿cómo explicar la radiación electromagnética? Pues la explicamos a través de ondas y partículas. Hablábamos que esas ondas y esas partículas de la radiación electromagnética, esas ondas tienen unas longitudes y unas amplitudes. Las longitudes de onda siempre la llamamos nosotros como la lambda, que es la distancia entre los dos máximos consecutivos de la onda, y que es igual a 10 a la 10 Armstrong, que es 10 a la menos 10 metros. Y la frecuencia, que es el número máximo que pasa por el punto de tiempo determinado, que llamamos en Hertz, que es un ciclo por segundo. Y la amplitud, que es la distancia del punto de inflexión de la onda al máximo. La representábamos, entonces, en función de la velocidad de la luz, en donde hablamos entonces de la amplitud, ¿sí? ¿Qué tanto llego acá? ¿Cierto? ¿Sí? Y hablábamos también de la longitud de onda, que es la distancia que tengo entre las dos coronas, ¿cierto? Y entonces decíamos que la velocidad de la luz es una constante que existe en relación entre la longitud y la frecuencia. Es que al conocer la longitud de una onda determinada, desplazando su velocidad constante, es posible conocer el número de veces que pasa por el punto máximo de la onda, que se puede despejar la ecuación. ¿Sí? F es igual a C sobre lambda. Con esa simple fórmula matemática yo puedo determinar la radiación electromagnética. Con ese principio utilizamos para hacer esa relación. Hablamos del espectro electromagnético. Decíamos que en la percepción remota esta relación con la identificación y determinación de las características inherentes a los recursos naturales a través del análisis de medidas de los mismos tomados a cierta distancia de estos. ¿Qué significa? Por eso que la percepción remota, yo tengo una característica fundamental y es que la hago a distancia, ¿cierto? La percepción remota siempre hace relación a que yo estoy a la distancia del objeto. Y en esa relación directa con la distancia del objeto, yo empiezo a revisar qué características tienen cada recurso natural. Como en esa onda electromagnética está emitiendo un reflejo y ese reflejo me está mostrando a mí características únicas que tiene, entonces esa longitud de onda me va a mostrar que es muy distinto la relación o esas ondas son muy distintas, el reflejo de esas ondas son muy distintas para un mineral, para el suelo, digamos, despejado, los pastos, para los cuerpos de agua, para las coberturas altas, para las coberturas medianas y coberturas bajas. Entonces yo puedo hacer un análisis. Y eso es lo que yo digo. Yo al final lo que estoy es midiendo ese espectro. Yo estoy midiendo el espectro para cada objeto y la medida del espectro de cada objeto me dice qué objeto es. Entonces yo puedo clasificarlos absolutamente todos, edificios, calles, objetos hechos por el hombre, vehículos, puedo identificar también árboles, puedo identificar tipos de árboles, puedo identificar simple y sencillamente identificando y midiendo ese espectro electromagnético. Y ese espectro electromagnético es una teoría que en ingeniería se llama la física 3, que es la teoría ondulatoria de la física electromagnética, lo que están hablando de la teoría de la radiación electromagnética. Y su uso matemático y físico es el que tenemos nosotros acá. Y esa teoría está en función de los parámetros característicos como la longitud de onda y la frecuencia, que establecen bandas de energía cuya organización se denomina el espectro electromagnético.
Entonces vamos a hablar de algo muy importante, que es el espectro electromagnético, que son las ondas, las longitudes de ondas y las bandas de energía. Hablamos del espectro electromagnético, y hablamos de ese espectro electromagnético visible, hablamos de algunas longitudes, ¿sí? Y decíamos que ese conjunto de radiaciones y de longitudes van desde pequeñas frecuencias de micrones hasta varios kilómetros y pueden dividirse en distintas regiones espectrales. Yo les decía que la atmósfera no se me comporta a mí como un cristal. Es decir, que la atmósfera no toda la luz que entra, ni permite el ingreso de toda la energía que emiten el Sol, ni otro cuerpo celeste. Entonces, no se comporta limpio. Tiene diferentes espacios en los cuales nosotros los denominamos regiones espectrales, en las cuales yo simplemente puedo ver algunos tipos. Entonces, en el espectro visible, que es una pequeña parte, espectro visible que es una pequeña parte del ojo humano, yo tengo, en este sentido tengo el RGB, el famoso RGB, y parto casi de la combinación de verde hacia rojo, y hacia el otro sentido parto de verde hacia violeta. Pero esa es una pequeña fracción de todo lo que estamos hablando. Mira. Entre 10 a la menos 7 más o menos y 10 a la menos 6. Es una sola fracción. Pero si yo me voy hacia la derecha, el infrarrojo, el radar, el microondas, las ondas carta, las ondas onda corta y onda larga de radio, que son el UHF, el VHF y las frecuencias extremadamente bajas. Y si me voy hacia el otro lado, tengo los UV, los ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Y me vengo desde 10 a la menos 15 en longitud de onda y 10 a la 23 en frecuencia, hasta 10 a la 7 en longitud y 10 a la 2 en frecuencia. Eso es lo que hace esa teoría de ondas. Lo representan las bandas desde las menores a las mayores y me van representando en los usos más representativos que tengo yo. ¿Cierto? En el rojo visible, pues yo tengo la luz normal. Pero si yo me voy hacia el infrarrojo, yo puedo utilizar aquí algunas señales de algunos aparatos electrónicos, los famosos, pues, infrarrojo. Y los ultravioleta es esas cámaras de bronceado y esas luces específicas que tengo yo. Tengo los rayos X y los rayos gamma. Los rayos X, pues, para fracturas, para medicina, la que utilizamos en los aeropuertos y también para rayos X corporales. Y ya, hacia los rayos gamma utilizamos pues, las tomografías específicas. Las terahertz lo utilizamos para escaneo. Los escáneres tienen en estas bandas de los terahertz. Y más, tenemos que, digamos, en el radio, el espectro del radio, tenemos ya que son todas las ondas largas y las ondas cortas, las señales de los teléfonos, la recepción de radar, las señales telefónicas, de televisor, de Wi-Fi, ¿cierto? Y las imágenes específicas, las tomografías, las imágenes de un microondas y las imágenes de algunos sensores de incendio en especial. Continuamos con el espectro. Es muy importante que ustedes lo tengan claro. Cuando ustedes van a hacer un análisis, esto permite decir qué tipo de sensor puedo yo utilizar y cuál es el más adecuado. Entonces, les hablamos que en el espectro electromagnético hay regiones donde la radiación electromagnética queda en la atmósfera y otras que son ventanas atmosféricas que dejan pasar la energía electromagnética hacia la superficie de la Tierra. Hay lugares en donde pasa, digamos que en todo ese arreglo que tiene, hay lugares en donde no hay paso de ningún tipo de atmósfera. Yo no tengo espectro electromagnético. Y ahora lo vamos a ver, ¿cierto? Las ventanas permiten el desarrollo de la teledetección sin interferencia a excepción de la presencia de nubes. Lo reiteramos en el taller pasado. El único gran inconveniente que tengo yo cuando voy a consultar y cuando quiero bajar imágenes de satélite
es el tema de la nubosidad. Las nubes, bien, si bien me dejan pasar la luz, me dejan hacer análisis, cuando yo tengo nubosidad, una densidad superior al 10, al 15%, la imagen va a perder nitidez. Y siempre debo tener en cuenta en qué fecha son las fechas de más lluvia, de más concentración de agua, porque las imágenes en esas fechas van a tener una característica y es que siempre van a estar muy llenas de nubes. Yo debo tener mucho cuidado en la selección de las fechas para poder saber en qué tiempo tengo yo una temporada seca en el caso de nuestro país y la temporada de mayor nubosidad, ¿cierto? Y en esas consultas también debo tener digamos que la nubosidad no sea superior al 10 o al 15%, porque entonces las imágenes no nos van a servir. Y lo dice muy claro, las ventanas permiten el desarrollo de teledetección sin interferencia a excepción de la presencia de nubes. Nada me interfiere, solamente la nubosidad. Entonces hablamos de las longitudes de onda de mayor interés en los sensores remotos son las ópticas. Entonces, esta pequeña ventanita que está acá es la que más nos interesa a nosotros. En esa ventanita que va de los verdes, los amarillos hacia los rojos y de los verdes azules hacia los violetas, es la de mayor importancia. Está entre los 0.30 a los 15 micrones. ¿Sí? Y normalmente los sensores después me empiezan a utilizar los infrarrojos, el infrarrojo lejano y el infrarrojo cercano. Y combinado con ese RGB, esos sensores son capaces de producir imágenes de muchísima calidad. Esto es más que todo lo que utilizamos. Los radar ya utilizan otra frecuencia, utilizan otra fuente de energía y van a utilizar el visible más el infrarrojo, más otras características. Se hablaba que ya habían radares capaces de penetrar las nubes y sacar imágenes. Entonces también es importante tener esa información. Dentro del espectro electromagnético tenemos que hablar de unos rangos o de unas ventanas. Entonces decimos que en esas ventanas la energía percibida en las longitudes de onda es fundamentalmente radiación originada por el Sol. Nosotros lo que tenemos principalmente en ese espectro electromagnético es la radiación que origina el Sol. El Sol es nuestra fuente primordial de energía y que se refleja por los objetos de la Tierra. Esa porción la dividimos en varios sectores. Uno es la porción visible. La porción visible es la que nosotros vemos naturalmente con nuestros ojos. Es lo que la luz, ese haz de luz cuando ustedes hacían el experimento, que ponían una pirámide llena de agua y que si yo le ponía un rayo de luz, ella se descomponía en diferentes colores. Ese es, digamos, ese rayo de luz que está mostrando ahí, lo que me está haciendo mostrar a mí es el espectro electromagnético dentro del rango que llamamos el rango visible. Y ese está entre los 0.38 y los 0.72 micrones. Nos sigue, acuérdense, veíamos anteriormente, el infrarrojo reflectivo. El infrarrojo reflectivo está entre los 0.72 y los 3 micrones. Y eso incluye el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. El infrarrojo cercano tiene una longitud de onda de 0.72 a 1.3 micrones y el infrarrojo medio de 1.3 a 3 micrones. Entre 3 y 8 micrones no hay ventana atmosférica. No hay espectro electromagnético. Entre 3 y 8 yo no tengo información. En esas, ahí, la radiación del sol, la atmósfera no me permite o no pasa esa información. Entonces yo tengo, por eso utilizamos siempre el RGB, más el infrarrojo. Y ya digamos, entre los 8 y los 15 micrones se encuentra la longitud de infrarrojo lejano o térmico. Entonces, los rangos más usados, siempre que nosotros estamos, acuérdense que a mí me pueden detectar a través de la temperatura, ¿cierto? Esto es muy fuerte, digamos, o tenía un uso muy fuerte en el tema militar, pero ahora también tiene un uso muy fuerte en lo civil.
digamos, cuando hacen rescates, utilizan UAVs o aeronaves no tripuladas. Yo utilizo el infrarrojo lejano o el térmico porque yo puedo detectar los cambios de temperatura de un cuerpo en movimiento o un cuerpo que está en relación en un espacio frío o caliente. Yo puedo identificar esos cambios de temperatura. Lo utilizan mucho también los bomberos. Los bomberos están utilizando este infrarrojo térmico para detectar cómo es el calor. Si yo estoy en un edificio que esté en llamas, yo no puedo entrar directamente a, digamos, a entrar directamente a abrir las puertas y a abrir las ventanas, porque resulta que en un espacio, en una habitación, pueden haber tanta temperatura o tanto fuego que inclusive si yo la abro puedo propagar más el incendio. Y también para controlar que no se me estallen pipetas de gas o tenga yo alguna fuente que emita y que se pueda estallar. Entonces, qué hacen los bomberos? Ponen el dron y empiezan a medir los cambios de temperatura para detectar dónde están las fuentes de calor que ellos tienen que atacar, para empezar a enfriarlas y puede hacer una intervención mucho mejor. Y también pueden identificar cuando hay derrumbes, cuando hay, digamos, por ejemplo, terremotos, que las personas quedan atrapadas, utilizan mucho estos UAVs ya térmicos. Pero utilizo cuando una persona se pierde en el campo, ¿cierto? Cuando las personas quedan atrapadas o también en los incendios. Digamos, el uso civil es muy importante. Y en el uso militar, pues eso siempre, digamos que ha tenido un uso bastante amplio, ¿sí? Porque a través de la detección del enemigo con, con, eh, con sensores que me determinen el calor y la temperatura, pues muchísimo más fuerte para poderlo detectar dónde está y poderlo atacar, ¿cierto? Entonces uno veía que hacían eso, digamos, una época en la cual nuestro país mostraba mucho el tema cuando estaban en la guerra, cuando estaban acabando las guerrillas. E intervenían muchísimo y mostraban en los noticieros esas imágenes que ellos iban en la selva y empezaban a detectar el movimiento de los cuerpos. Era a través de estos sensores con ese espectro electromagnético lejano o infrarrojo lejano o el térmico, que llaman esas características. Entonces, el uso civil y militar, digamos que ha sido fundamental en todo el desarrollo de todos estos elementos. Estamos hablando, vamos a hablar entonces dentro del espectro visible de esas ondas en nanómetros. Digamos que nosotros tenemos unos rangos específicos, digamos que están compuestos por cada sucesión de colores. Es decir, cada color que yo miro, ¿cierto? Tiene un rango, pequeño rango del espectro. Y eso me permite a mí hacer mediciones, hacer análisis y poder calcular en qué área estoy. Entonces, vamos a comenzar desde el violeta hasta el rojo. Entonces, el violeta, digamos que tiene un rango entre los 0,38 a los 0,45 micrones. Y si los pasamos a nanómetros, el violeta está más o menos entre los 400 a los 450 nanómetros. ¿Sí? O entre los 0,38 a 0,45 micrones, el violeta. El azul, que es un color que nosotros no utilizamos, el azul que está entre los 0,45 y los 0,5 micrones. Aquí en este caso lo que pasa es que tenemos el cian, ¿no? El azul y el cian. Los 450 a los 500 nanómetros. Empezamos a cambiar. Mira el azul, pero por aquí yo tengo el cian antes de llegar al verde. Aquí en este cuadro no aparece el cian. En este cuadro, perdón, no aparece el cian, pero digamos entre el azul y el verde tenemos un color que denominamos el cian, que es la combinación de colores, ¿cierto? A este violeta, combinando el azul, lo combinando un cian para que se me convierta en un verde. Y el verde, vamos que está, en este caso el cian lo toman como parte del azul,
está entre los 0.5 a los 0.57 micrones. ¿Listo? Verde. Ya aquí comienza de 0.500 a 500, vamos a 550. Está todas las gamas de verdes. Y luego el verde sigue el amarillo. El amarillo está desde los 0.57 a los 0.59 micrones. El amarillo. ¿Sí? Y luego el amarillo viene el naranja. El naranja es de 0.59 al 0.61 micrones. Y viene luego el rojo. El rojo que es del 0.61 al 0.72 micrones. Aquí hay infrarrojo ya, que es a los 750, pero nosotros vemos solamente hasta acá, hasta el rojo. En este rango es lo que llaman, para allá los artistas alguna vez, a todos nos tocó hacer alguna vez para allá en la secundaria, la teoría del color. Entonces solamente con el rojo, con los colores primarios, amarillo, el RGB, el rojo, el verde y el azul, nosotros podemos hacer toda la combinación de estos colores. Y eso es lo que hacemos simplemente. Los sensores solamente tienen esos tres tipos de colores y con esos tres tipos de colores hacen la combinación absoluta de toda esta gama de colores que nosotros utilizamos en esos rayos de luz. Y les reitero la imagen de una superficie que estaba con agua y que yo la pasaba un rayo de luz y él se descomponía en toda esta gama de colores. En toda esta gama de colores, este es, digamos, el espectro visible en el que nosotros podemos ver todas las imágenes y podemos reflejar toda la información que nosotros vemos. Inclusive la información de esta pantalla, la información que tenemos en el fondo, es la combinación de estos colores. El blanco es la combinación de todos y el negro es la ausencia de colores. ¿Cierto? Eso es lo que dice la teoría del color. Y ese mismo principio es el que utilizamos nosotros en todo lo que elaboramos con teledetección. Aquí entonces estamos viendo como digamos, reiteramos, ¿cierto? El espectro infrarrojo se divide ya hemos hablado, viene el visible, hemos hablado del visible con todos y cada uno de sus rangos, desde el violeta, siempre vamos del violeta al rojo o del rojo al violeta, en donde los intermedios son el azul, perdón, el amarillo, el verde, el azul. Azul, violeta, violeta, azul, verde, amarillo, amarillo, naranja, rojo. Son como las combinaciones de ese espectro. Ahora hablamos de la división del espectro infrarrojo. Decimos que este se divide en el cercano, en el medio y en el lejano. ¿Qué características tienen? El cercano es lo que llamamos el infrarrojo solar, que se encuentra en el espectro infrarrojo reflejado, el cual es más cercano al espectro visible. Aquí lo veíamos. Digamos que después, digamos, por decirlo de alguna manera, lo que seguiría sería el infrarrojo cercano. ¿Cercano a qué? A nuestro espectro visible. Como en nuestro ojo no lo puede identificar, pero está muchísimo más cercano al infrarrojo. Vamos a verlo ahorita en la gráfica. Y está entre 0.72 y 1.3 micrones. Está el medio. El medio tiene una longitud de onda entre 1.3 y 3 micrones. Y está el térmico, que va desde los 8 hasta los 14. Acuerda que entre 3 y 8, incluso esta tabla está mala, que sería hasta el 8, pero depende del autor cómo lo interprete. Entre 3 y 8, yo no veo nada. Digamos, no encuentro nada. No hay nada. No se refleja la luz del sol. Entonces yo ahí voy a tener algo que la atmósfera no me permite ver absolutamente nada. ¿Cierto? Y luego viene ya el infrarrojo lejano o infrarrojo térmico. Eso es lo que nos muestra la tabla. La tabla nos dice, bueno, aquí tenemos el rango visible, que está entre los 0.38 al 0.72, donde tenemos nuestro RGB. En las combinaciones, como decíamos, de violeta a rojo o de rojo a
violeta, en donde tenemos los colores, ¿cierto? En esos colores que veíamos ahora, el violeta, el azul, el cian, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Ahí está todo este color visible. Y a partir del rojo, después entre el 0,72 y el 1,3, yo tengo el infrarrojo reflectivo, que es lo que llamamos el infrarrojo cercano. Entre 1,3 yo tengo el infrarrojo medio. Y de 3 a 8, desde que estaba aquí a 8, no tengo ventana atmosférica. Ahí no me pasa nada, no tengo nada. Y entre 8 y 15 tengo el infrarrojo lejano o el infrarrojo térmico. Estos son los rangos de los sensores que más utilizamos nosotros. Es importante que ustedes, digamos, no es que hay que aprendérselo de manera detallada, pero sí entender en qué rangos es que nosotros utilizamos esos sensores. Entonces, cuando me digan a mí que un sensor térmico, yo ya sé de qué hace referencia. Y si me dicen que es un infrarrojo, entonces es cercano a un medio. ¿Y qué características tengo? Y el RGB, simplemente el visible. Esa es la forma de analizar y de tener todos esos procesos. Pero digamos que en el espectro electromagnético, el balance de la energía del Sol y la Tierra tiene diferentes momentos. La energía que llega a la superficie terrestre se da en función de varios factores. Un factor es la hora del día. Entonces, dependiendo la hora del día, yo tengo un tipo de energía. Por eso siempre nos recomiendan, cuando ustedes van a hacer algún vuelo, algún ejercicio, algún trabajo, deben tener en cuenta la hora del día. ¿Por qué? Porque esa energía que se refleja es importante tenerla. No es lo mismo una refracción solar a las 8 de la mañana, a las 11 a 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde o de 4 en adelante, ¿cierto? Depende de la época del año. Acuérdense que nosotros tenemos un factor de nubosidad. Entonces, si yo tengo mucha nubosidad, voy a tener inconvenientes, ¿cierto? ¿Sí o no? Hey, pero si entonces yo voy a hacer el trabajo y resulta que lo preparo, tengo la hora del día, pero escojo una mal fecha, entonces va a tener vientos, lluvias, bruma, la humedad relativamente disparada, las condiciones no son aptas, las reflexiones no son los mejores. La latitud geográfica, importantísimo, aunque digamos que nosotros estamos en la zona tórrida, estamos en la zona central pues, del planeta, casi que sobre el Ecuador, no es lo mismo que nosotros hagamos esto en zonas como los llanos, como Antioquia o como la costa. Debemos tener en cuenta muy bien eso. ¿Listo? Lo que hablábamos aquí, las condiciones meteorológicas. Siempre, siempre, no solo para las imágenes de satélite, para lo que es todo lo que hacemos nosotros en teledetección, sino que el factor fundamental para poder hacer cualquier tipo de proceso fotogramétrico siempre nos dicen las condiciones meteorológicas. Vientos bajos, nubosidad baja, humedad relativamente baja a media, ¿cierto? Brillo solar alto, ¿listo? Eso es lo que sucede con esas condiciones. Refracciones producidas por partículas atmosféricas, tengo que mirar también. Si yo tengo mucho calor y mucha concentración de humedad, si yo estoy en un lugar donde la temperatura está por encima, digamos, donde la humedad relativa es muy alta, pues yo puedo tener refracción atmosférica muy alta. Absorción de gases atmosféricos, lo mismo pasa sucede. E inclinación de la superficie receptora de energía. En este caso, para nosotros, digamos, en la teoría, nosotros tenemos todo el año, el sol nos da a nosotros todo el año, por eso nosotros no tenemos estaciones. Si tuviéramos estaciones, tendríamos que condicionar las condiciones y las características a esas estaciones. Vamos a explicar esta gráfica. Esta gráfica nos muestra el balance de la energía del Sol.
y nos va a mostrar qué pasa. Yo tengo una radiación de 32 watts o metros a la -2. De esos 342 que entran, 67 son absorbidos por la atmósfera. 24, digamos, continúan y llegan 168 que son absorbidas por la superficie terrestre. 30 son reflejados por la superficie terrestre, y si yo tengo nubes reflejados por las nubes, voy a tener 77. Entonces, al final, la radiación que tiene el sensor, que recibe el sensor, son 107. De toda esa gran energía que tengo, gran parte es absorbida por la atmósfera, reflejada por las nubes, reflejada por la superficie terrestre, pero también son absorbidas, ¿cierto? 24, ¿cuándo pierdo 24? Pues por las condiciones térmicas. Las condiciones térmicas hacen que pierda 24. Si hay evotranspiración, 78, el calor caliente, ¿cierto? La radiación de la superficie de la Tierra es de 390. 350, los gases de efecto invernadero hacen que esa radiación se devuelva. Yo paso apenas 40 por las nubes y hay una contrarradiación que son de 340, de 324, perdón. Y esos 324 son absorbidos por la superficie. Pues esto sería si fuera limpio. Pero resulta que aquí esto no es un cristal, eso les decía yo. La atmósfera no se comporta como un cristal, la atmósfera tiene gases, tiene temperatura, ¿cierto? La temperatura del suelo, la temperatura que tenemos nosotros en la superficie de la Tierra. Tenemos una evapotranspiración, perdón, lo que genera la lluvia y que me generan las nubes, ¿sí? Pero aparte de eso, yo tengo los gases de efecto invernaderos que se comportan como unas capas, como unas barreras que no permiten que la energía salga. Entonces, toda esta energía que está entrando, al final se vuelve, cuando tengo gases de efecto invernadero, el invernadero es muy grande, entonces se devuelve a la superficie de la Tierra, hace que estas temperaturas aumenten y que la evapotranspiración, perdón, evapotranspiración aumenta, disminuye. Las lluvias empiezan a ser lluvias ácidas. ¿Qué pasa con esto? La atmósfera, entonces, en la atmósfera tengo la nubosidad normal, sin efecto de gases invernadero, pero cuando tengo efectos de gas invernadero, apenas 40 pasan por esa ventana atmosférica, ¿cierto? Y la atmósfera emite 70 y 40, 165, y la radiación de ondas largas de satélite es de 325, ¿cierto? 235, perdón. Igual. Esto es lo que sucede. Entonces nosotros tenemos, la atmósfera no es, la atmósfera tiene unos fenómenos que nos van produciendo esos cambios fuertes, más intervención del hombre a través de los gases invernaderos, hacen que nosotros tenemos apenas una pequeña radiación. Del gran porcentaje que entra, casi que la radiación está. Estos efectos o estos, digamos, radiación de onda satelital larga, ¿cierto? Entonces nos va a dar esa información, digamos que hay que revisarla, hay que corregirla, porque yo tengo que corregirle a la imagen todos estos elementos y tratar de reducirlos a cero para que la imagen sea lo más limpia posible, la mejor condición. Continuemos. Entonces, cuando la energía llega a la superficie, lo que hablábamos, cuando esa energía ya está en la superficie, cuando la energía llega, ya vemos que no llega toda, que llega una parte, ¿cierto? Decimos que parte es absorbida y parte es reflejada. Y esta es la que se refleja, apenas esa pequeña porción de toda la energía que llega es la que el sensor recibe.
la que el sensor analiza y la que el sensor empieza a clasificar. De esta energía reflejada, parte es dispersada por las nubes. ¿Qué decíamos? Si yo tengo mucha nubosidad, pues cuando pase al sensor, el sensor no va a poder clasificar. Simple y sencillamente lo que coloque el sensor son nubes o partes blancas. Voy a volverme un momentico para que ustedes vean esa imagen respecto, cuando lo veamos nosotros por aquí, en estas imágenes, ahora, en estas imágenes, el reflejo de las nubes, para que lo entendamos muchísimo mejor. Ah, perdón. Miren cómo en el sensor, cuando tiene nubosidad, como si no tengo el efecto de las nubes, yo no tengo problema, yo puedo ver el objeto de manera detallada. Si tengo nubosidad, el sensor no es capaz de separar las nubes. Eso es lo que hace el sensor. Un ejemplo también acá, mire la nubosidad. Él está detectando todo, pero también está detectando la nubosidad. Y un ejemplo más claro aquí también. Y la Tierra se caracteriza ¿por qué? Por tener mucha nubosidad. Miren, la nubosidad que yo tengo. El sensor no es capaz de pasar de sobrepasar, de atravesar las nubes. Simplemente lo que yo tengo que escoger es el momento en que tenga la menor nubosidad o que no tenga nubosidad para seleccionar la imagen. Eso es lo que hace referencia a esa teoría que estamos viendo allá. Me devuelvo, qué pena con ustedes. Me devuelvo acá, donde veníamos. ¿Cierto? Entonces las nubes dispersan esa energía. La cantidad de energía absorbida y reflejada va a depender de las características del objeto. También incide en la superficie, si es lisa o es rugosa, en terrenos planos o con agua. La reflexión se llama especular de ángulo recto. Al ser más irregular en el terreno se llama difusa. Yo tengo un terreno plano con agua, es especular, pero si yo tengo un terreno de coberturas montañosas, cambian. Es, digamos, difusa. Entonces son conceptos que nosotros debemos tener muy en cuenta. Entonces hablamos de la energía incidente, de energía que se dispersa y la energía que se refleja. Hay una energía absorbida y una transmitida. Y dependiendo de la superficie, ¿cierto? Es dispersada y otra es emitida. Entonces a una la llamamos difusa, esta es la difusa, y esta, perdón, la difusa es la plana, ¿cierto? Y ya está, perdón. Entonces, la difusa es la plana, ¿cierto? Digamos la emitida, reflejada, digamos que tiene más fácil la absorción, más fácil. Si yo tengo la energía incidente va a ser muchísimo mejor, ¿cierto? Sí, esa es. Irregular difusa y la otra plana. Difusa, perdón, la irregular. Y la irregularidad entonces de la superficie me va a cambiar los ángulos, ¿cierto? Y en la plana pues yo tengo una mucho más recta, mucho más llana para la presentación de esa información y esa absorción. Simplificado en la gráfica, ¿qué es lo que sucede? En la gráfica lo que nos dice es, simplemente yo tengo una energía incidente, de acuerdo al tipo de superficie, una va a ser dispersada, otra va a ser emitida, una va a ser reflejada y otra va a ser absorbida y otra va a ser transmitida al interior de la Tierra. Esto es de manera más sencilla lo que pasa con toda la energía. ¿Listo? Hay algo que caracteriza o que es fundamental y que es la refractancia. Esa refractancia, como decíamos que son teorías de ondas, y la teoría de onda a mí me permite identificar cada objeto. Yo puedo identificar
si es suelo, si es agua, si es vegetación. Y aparte de eso, puedo identificar qué tipo de suelo tengo. Y aparte de eso, puedo identificar qué tipo de agua tengo y si la vegetación es sana o la vegetación está enferma. Y eso en la refractancia, esas curvas de refractancia es lo que se llama la firma espectral. La firma espectral se encarga de medir esa energía reflejada, cuánta energía refleja cada objeto. Y depende estrictamente de la composición química que tenga ese objeto, ¿cierto? Y como la composición química de cada objeto es único, esto, la firma espectral, es como la huella digital de que tenemos nosotros como personas. Con esta firma espectral de la refractancia es que yo identifico cada uno de los objetos que hacen parte en todo lo que llamamos nosotros el proceso electromagnético. Ahí es donde nosotros identificamos cada una de esas variables. ¿Cómo lo hago? Con las longitudes de onda. Un ejemplo, yo tengo aquí diferentes longitudes de onda. ¿Cómo se van comportando? En el RGB, azul, verde y rojo, ¿cierto? En el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio. Y con estos análisis entre el porcentaje de refractancia contra la longitud de ondas, es que yo puedo determinar qué tipo de objeto es el que estoy observando. Entonces aquí, entre los 0 y los 2.1, más o menos 2.4, el suelo se me va a comportar de esta manera, con una longitud de onda específica y bajo esas características. El agua clara se me comporta entre 0 y 0.8 en el RGB y muy cerca al infrarrojo próximo. El agua turbia o el agua con contaminantes, el agua que tenemos nosotros en esos desechos, se va a comportar entre 0 y casi 1, ¿cierto? Si yo miro la vegetación sana, que es el verde más fuerte, pues cuando yo tengo vegetación sana, voy desde el 0.4 hasta el 2.5, más o menos, pero tengo unos cambios fuertes en el RGB y en el infrarrojo próximo tengo los puntos más altos. En el infrarrojo medio empieza un descenso, pero se va a comportar de una manera casi que alta, baja. Y si la vegetación está enferma, yo empiezo a revisar y resulta que estas curvas se me van por debajo, teniendo la misma longitud de onda. Pero alcanzo valores, cuando la vegetación está sana, yo alcanzo valores del 80% casi, ¿cierto? La vegetación, la reflectividad de la vegetación que no está sana, que está enferma, está entre los 40%. El suelo se me comporta entre el 0 y el 60%. El agua turbia se me va a portar entre 0 y casi el 5%, ¿cierto? Y el agua limpia, agua clara, está entre el 0 y casi el 1%, 2% de refractancia. Con esas curvas de refractancia y con esa huella espectral es que yo puedo calcular entonces todas estas características que yo tengo respecto a eso. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. En nuestro próximo encuentro, vamos a trabajar y vamos a mirar otros elementos que hacen parte de ese espectro electromagnético. Vamos a mirar todos los elementos y vamos a entender algunas características que tenemos para analizar, digamos, esa refractancia, esa firma espectral y cómo esa firma espectral se usa muchísimo en el tema de la agricultura de precisión. Simplemente vamos a aprender a medirlo.
Entonces, hasta aquí dejamos la grabación del tag del día de hoy. Espero que estén muy bien, que revisen y que nos vemos la próxima clase. Voy a detener la grabación, voy a dejar de presentar. Un momento. Espero encontrarlos en el tag para aprovechar todo el conocimiento que tienen. Que estén muy bien y feliz tarde.